¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, finalmente se conoció en el día de hoy la resolución que firmaron tanto el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra, y el ministro de Economía, Guzmán, sobre la forma en que se van a devolver los derechos de exportación a los pequeños productores, aquella, aquellos anuncios que se hicieron allá por el mes de marzo de este año, que se demoró bastante, pero que finalmente se ratificó en octubre, a principios de octubre, y hoy, principios de noviembre, se concreta la medida, que si bien es cierto, más allá de los trámites burocráticos que seguramente hubo que superar, también tiene que ver con el proceso de comercialización de la soja a lo largo del año. Vamos a contarles en qué consiste la norma y aclarando algunos aspectos que tienen que ver con la forma en que finalmente se implementó. Evidentemente en una situación de restricción desde el punto de vista de los recursos del Estado, terminar devolviendo algo que, si bien se había prometido, el Estado ya tenía en sus arcas, no es un tema menor y es complicado. Como siempre decimos, toda plata que ingresa al Estado para después sacársela no es fácil. En primer lugar, hay que tener claro que el presupuesto, y ahí vamos a poner la primera placa, Tuchito y Leandro, el presupuesto asignado para esta devolución es 11 millones, en realidad 11.550 millones de pesos. ¿Está claro? 11.550 millones de pesos. Si lo hacemos al tipo de cambio oficial actual, estamos hablando de unos 145, 150 millones de dólares. Si lo hacemos al tipo de cambio blue o marginal, estamos hablando de la mitad, unos 70 millones de dólares. Y si lo comparamos con el total recaudado por el Estado en materia de derechos de exportación, estamos hablando de 5.200 millones de dólares aproximadamente en soja. Esto es lo que se está devolviendo, unos 150 millones de dólares, algo así como el 2,5, 3% de todo lo que se va a recaudar, o todo lo que se le va, entre comillas, a quitar a los productores por el 33% del derecho de exportación. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, son los productores inscritos en el CISA. El CISA, como ustedes saben, es el sistema de información simplificado agrícola. ¿Mm? Todos tienen que estar anotados al 31 de julio del 2020. Y atención, porque hay algunos requisitos. No pueden haber facturado en todo el 2019, en todo el año 2019, más de 20 millones de pesos. Es decir, están incluidos todos los que han facturado hasta 20 millones de pesos en el año 2019. ¿Cómo se comprueba esto? Con la declaración que hicieron frente a la AFIP por la liquidación del IVA. O si no, aquellos que sean monotributistas. Otro requisito que también se incluye es no haber superado la producción de 400 hectáreas de soja. Según lo que hemos podido saber, la base de datos que tiene el CISA actualmente dice que hay 41.293 productores que cumplen este requisito, que tienen declaradas en el CISA hasta 400 hectáreas de soja. De esos 41.293 productores, 37.548 productores ya liquidaron soja, ya liquidaron ventas de soja, por un total de 6.376.036 toneladas. Y eso es lo que se estaría devolviendo casi de manera inmediata. El resto de los productores que todavía no lo hicieron pueden liquidar hasta el 31 de diciembre de este año. También los que ya liquidaron, si les queda soja por vender, pueden seguir liquidando hasta el 31 de diciembre de este año y se les va a pagar lo que corresponda hasta llegar al tope previsto. Acuérdense, el presupuesto, 11.550 millones de pesos. Vamos a ver la segunda placa que ahí les va a poner Puchito o Leandro en pantalla, en donde dice, se dividió en zonas, se dividió en zonas el reintegro o la devolución.
las ventas comprendidas entre el 1 de febrero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020 están incluidas, no las ventas de enero del 2020, insisto, estamos hablando del 1 de febrero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, lo que sería la campaña actual, la campaña 19-20. Hay un tope, que es hasta 2,9 toneladas por hectárea producida, hasta 2,9 toneladas por hectárea producida, si la producción se hizo en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe, es decir, en lo que podríamos llamar la zona pampeana, si quieren, aunque no está incluida ahí la provincia de La Pampa. Y después hay un tope de hasta 2,5 toneladas de soja por hectárea declarada para el resto del país, no ANEA las demás zonas en donde se produzca soja. 2,9, repito, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y 2,5 el resto del país. El monto en pesos a percibir por cada uno de los beneficiarios surge de multiplicar la cantidad de toneladas de granos de soja vendidas según la declaración de la liquidación primaria, y a partir de ahí se hace, esto es en función de la producción, y a partir de ahí se hace una elaboración o esta descripción en base, una distribución en realidad, en base a la zona de producción y en base a la cantidad de hectáreas producidas. Vamos a ver la placa siguiente. Vamos a hablar de la primera zona, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, en donde a los productores de 0 hasta 100 hectáreas se le va a devolver el equivalente a 1.543 pesos con 50 por tonelada. Un cálculo muy rápido, aproximado, implica que se le está devolviendo 7 puntos del derecho de exportación. A los que tienen entre 100 y 200 hectáreas declaradas producidas de soja, se les va a devolver hasta 1.102 pesos por tonelada, el equivalente a 5 puntos, siempre aproximado, de los derechos de exportación. Los más de 200 y hasta 300 hectáreas se les va a devolver 661,50 pesos por tonelada, el equivalente a 3 puntos, y los más de 300 y hasta 400 se les va a devolver hasta 441 pesos por tonelada, el equivalente a 2 puntos. Aclaremos algo antes de pasar a la próxima zona, que es que si uno se acuerda lo que se prometió allá en el mes de marzo, se habló de productores de hasta 1.000 toneladas, ¿se acuerdan? Bueno, acá si multiplicamos las 400 hectáreas por el rendimiento de 2,9 que acá se está tomando como base para esto, estamos hablando de productores de hasta un poquito más, 1.100, 1.200 hectáreas aproximadamente. Perdón, 1.100, 1.200 toneladas. Vamos a la otra zona, que es el resto del país. No ANEA y todo lo que queda fuera de las provincias mencionadas. De 0 a 100 hectáreas se le va a devolver 2.205 pesos, siempre estamos hablando de pesos la devolución, atención con esto, de pesos por tonelada, el equivalente a 10 puntos, que era lo que se había prometido, el máximo que se había prometido. A más de 100 y hasta 200 hectáreas se le va a devolver 1.543,50, el equivalente a 7 puntos. Más de 200 y hasta 300 hectáreas se le va a devolver 882 pesos por tonelada, el equivalente a 4 puntos. Y más de 300 y hasta 400 hectáreas se le va a devolver 661,50, el equivalente a 2 puntos de los derechos de exportación tributados en algún momento. Otra aclaración que es importante, no me imagino que va a haber muchos casos, pero sí puede haberlos, que haya productores que estén en las dos zonas. Bueno, si están en las dos zonas, y siempre y cuando no superen los 20 millones de pesos de facturación del año 2019, y siempre y cuando no superen las 400 hectáreas de producción de soja, sumando las dos zonas, se tomará como criterio para el cálculo lo que es la zona 1, es decir, la producción de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Ese sería, y los montos correspondientes se calcularán en base a como si todo fuera en esa zona. Y lo otro que preguntaron muchos productores cuando dimos a conocer la noticia hoy en Mercado Visión o en la web del canal o en Twitter y todo el lugar donde lo publicamos, es la siguiente. Todos preguntan, che, ¿y cuándo me van a pagar y cómo me van a pagar? Bueno, en principio, de acuerdo a lo que hemos podido averiguar, la devolución es automática, no hay que hacer ningún trámite.
siempre y cuando tengan todas las presentaciones hechas frente a la AFIP. La AFIP va a informar al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura va a autorizar el pago. Si está todos los papeles en regla, si está todo declarado, y se les va a depositar en el CBU, o en la CBU, de cada uno de los productores. Así el pago va a ser automático, no habría que hacer ningún trámite. ¿Cuándo se les va a pagar? Bueno, en 2 etapas. A ver, para aquellos que hayan vendido, y vamos a otra placa, Tuchito, para aquellos que hayan vendido hasta el 30 de septiembre, todo lo vendido hasta el 30 de septiembre será liquidado y pagado en 2 cuotas. Una en noviembre del 2020, ahora, eso se les va a pagar el 50%, y en diciembre del 2020 se les va a pagar el otro 50%. Para quienes vendan o hayan vendido entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre del 2020, inclusive, se les va a pagar en 3 cuotas, atención con esto, porque es en pesos, acuérdense ustedes, el 40% se les va a pagar en enero del 2021, el otro 40% en febrero del 2021 y el 20% restante en marzo del 2021. Esa es la forma en que se ha decidido poner en práctica esto que se anunció y que tantas veces reclamamos que no se estaba cumpliendo. Finalmente se han dado las pautas de cómo se va a hacer. Está la norma, insisto, firmada por el ministro de Agricultura Basterra y por el ministro de Economía Guzmán. Así que, bueno, ahora esperar que les depositen lo que corresponde. Por supuesto, como decimos siempre, a nosotros no nos gusta este sistema de segmentación de derechos de exportación, pero hay muchos productores que estaban esperando y que se van a hacer de unos pesos en teoría para pasar un poquito mejor las fiestas dentro del contexto en el cual estamos viviendo. La verdad es que por la reacción que hay de parte de muchísimos productores que me han escrito en el día de hoy, había mucha gente esperándolo. Así que bueno, es una promesa cumplida, no sé si tarde, no sé si vale la pena decir tarde, pero cumplida. Hasta mañana.